Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, recordando que ayer llegamos a terminar el numeral de frenos, vimos todo lo que fue en los defectos sensoriales de frenos y vimos cómo se realiza la mecanizada de frenos, qué condiciones se tienen que determinar dentro de la prueba y además de eso, qué condiciones deben considerarse para poder realizar la prueba en un vehículo liviano. eh, o pesado, pues. Vimos incluso que vehículos de pronto no podían realizar la prueba con el frenómetro y había que tener un decelerómetro o un elemento parecido para hacer la medición de prueba en ruta o en pista. Eh, que finalmente dijimos pues que esta medición actualmente en los CEDAT no se realiza de esta manera, entonces pues de pronto esos vehículos que se tienen problemas para ingresar a los rodillos o dobles o triples ejes de tracción no desacoplable, pues finalmente no van a poder hacer al menos esta inspección de frenos. ¿Listo? Bien, entonces llegamos a la suspensión. Bueno, no sé si ayer lo incluimos, pero como para terminar ahí el repaso, pues podemos agregar dentro de los numerales acá, los que hablan acerca del freno hidráulico. Entonces sería 6 7 8 que es servofreno, y cilindro maestro. Y tenemos tubos y mangueras, cilindro del sistema de frenado y válvulas y la compensadora. Tubos y mangueras. Cilindros y la compensadora. Y finalmente 6712 que es mecanizada de frenos. Listo. Acá tenemos en servofreno tenemos tres tipo A y un tipo B. Tubos y mangueras tenemos los dos A, una, dos A, un defecto tipo A
para cilindros. Un defecto tipo A para compensadora de carga. Y la mecánica de frenos tiene dos defectos tipo A y dos defectos tipo B. Entonces, eso tendríamos, contemos los A primero, eh, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, tipo A. Y los B tendríamos 1, 2, 3, 5. Bien, entonces en suspensión, empezamos con suspensión que tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 defectos tipo A y 3 defectos tipo B. Podemos ver que en este caso suspensión suele ser el sistema del vehículo que a pesar de no tener tantos defectos ni tantas categorías, comúnmente se puede aplicar. Hay uno o un par de defectos que suelen aplicarse a la gran mayoría de situaciones, ¿sí? Habrá uno que otro detalle que queda abierto dentro de la norma, sin embargo, en la gran mayoría de casos, y los casos sobre todo más comunes de fallas en los problemas, en los elementos de la suspensión, se puede solucionar o se puede dar la inspección a través de alguno de los defectos, ¿listo? Además de eso, si la prueba de suspensión se realiza bien y se realiza y pues con las indicaciones que se requieren, pues suele ser bastante, o sea, suele ayudar bastante en el diagnóstico. ¿Listo? Sobre todo para las suspensiones de tipo independiente, mucho más para las suspensiones de tipo McPherson. Ahorita miramos eso. Pero prácticamente pues tenemos primero que debemos revisar el mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles elementos están fijados al chasis y cuáles elementos están fijados entre ellos? ¿Listo? Entonces, solamente me está hablando de cómo se sostiene la suspensión desde el chasis. ¿Listo? Bien, además de eso me habla de elementos de la suspensión rotos, deformados o con excesiva corrosión. Eh, entonces, cualquier elemento que se puede evidenciar roto, ¿sí? Deformado con excesiva de corrosión de la suspensión, se considera un defecto tipo A, ¿sí? Entonces, este es uno de los defectos que se podría aplicar en la gran mayoría de situaciones. ¿Listo? Y luego viene inexistencia de alguno de los amortiguadores. Defecto que suele ser, de pronto, no es tan común, pero sí se podría dar el caso, sobre todo en los vehículos pesados, que incluso le adicionan ballestas en para mejorar la condición de suspensión del vehículo y le ponen pues de pronto amortiguadores, le quitan los amortiguadores debido a que consideran que con solo las ballestas cumple con la condición de suspensión ese vehículo, pero en este caso la norma me exige que siempre pues se tenga existencia de algunos de los amortiguadores. Resulta que actualmente el amortiguador es el único que está diseñado para reducir esas vibraciones o esas oscilaciones de los elementos de la suspensión. Entonces, por eso, pues, comúnmente este efecto aplica directamente a la gran mayoría de vehículos
si no estamos hablando del 100% de vehículos, ¿sí? Pongamos el 99% de los vehículos en Colombia tienen que tener amortiguadores. Entonces, aunque tengan cualquier tipo de elemento elástico, pues se compensa la implementación, pues la reducción, perdón, de vibraciones a través de los amortiguadores. ¿Listo? Eh, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. En este caso hablamos de aquellos elementos que me van a limitar de pronto el movimiento debido a una acción de suspensión demasiado grande. Entonces, cuando la carrocería o el chasis del vehículo baja demasiado debido a algún golpe o a que el vehículo está demasiado cargado, pues entonces los elementos de la suspensión pueden llegar a chocar contra el chasis, contra la carrocería, contra la propia dirección del vehículo. Entonces, los topes de la suspensión, digamos que sirven o ayudan para limitar o reducir ese movimiento y que no haya y que no exista pues ese golpe de metal contra metal. Esto es un defecto tipo E eh, y pues hay que considerarlo de todas maneras dentro de toda la revisión de la suspensión. Me salte uno que es fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Es decir, en este caso usted hace la inspección visual ahí de pronto en el foso debajo del vehículo, revisando si hay o no hay fugas en los amortiguadores. Pero adicional a eso, cuando pasa a las plataformas de la suspensión, para hacer la prueba mecanizada de suspensión, pues usted deberá de pronto también determinar eh, esas fugas audibles, o sea, mientras se hacen las compresiones de, de la suspensión con las plataformas, pues usted va a determinar de pronto si tiene otro tipo de fugas que no sean visibles, ¿listo? Porque en algunos casos, pues los amortiguadores tienen recámaras de aire para poder efectuar correctamente su acción de suspensión. Entonces, ayudarse con la prueba mecanizada, como dijimos ayer en la prueba de frenos, usted durante toda la prueba, incluido las mecanizadas, pues está haciendo la detección de defectos, ¿cierto? Y la inspección del vehículo. Entonces, finalmente, cuando llega a las plataformas de suspensión, también tiene que hacer esa detección de defectos. Mal estado de fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de torsión. Ahí me metió casi que todos los elementos de la suspensión. Y si no están ahí, pues los bota por elementos de la suspensión rotos, deformados con excesiva corrosión. Es decir, tenemos dos defectos que aplica prácticamente para todos los elementos de la suspensión. El segundo defecto y el defecto de mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de torsión. ¿Listo? Ambos son defectos tipo A y ambos podrían aplicarse dependiendo lógicamente del procedimiento del CEA para hacer la ejecución de determinar de pronto que algún vehículo salga rechazado por algún elemento que en la suspensión le esté fallando, ¿no? Entonces, por eso les digo que en este caso, aunque la suspensión veamos que solamente hay 6 tipo A y 3 tipo B, o sea, 9 defectos en total, más el defecto de la mecanizada de suspensión que sumarían 10, suele ser una de las inspecciones que se pueden hacer más detalladas y sin llegar a pasar ningún detalle o ningún elemento dañado por encima. ¿Listo? Eh,
pero sí tenemos uno que de pronto tiene un pequeño complique. Bueno, la norma queda un poco abierta en este defecto, que es el de barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Entonces, resulta que me está diciendo que revise la barra estabilizadora, ¿cierto? Y revise si está mal anclada o fracturada, pero solamente cuando sea aplicable, listo. Entonces, bueno, cuando sea aplicable significa que usted tiene que tener conocimiento previo de los diferentes vehículos para determinar si ese vehículo le aplica la inspección de la barra estabilizadora, si le va a revisar el anclaje o si la barra estabilizadora está fracturada eh, para este caso, ¿cierto? Y en este caso también podríamos mencionar que ¿qué pasa cuando la barra estabilizadora está en inexistencia? Es decir, no está ni mal anclada o fracturada, simplemente usted evidenció que la barra, incluso pueden tener los soportes de la barra estabilizadora, pero no hay barra estabilizadora. Es decir, no está mal anclada ni fracturada, simplemente no está. Entonces, es aplicable, pues podríamos de pronto argumentar que no es aplicable porque no está, ¿cierto? O podríamos argumentar que de pronto estaba tan mal anclada que la quitaron o estaba tan deteriorada que la quitaron. Entonces, pero vean que la norma ahí de pronto le faltaría inexistencia, la evaluación de la inexistencia de la barra estabilizadora cuando sea aplicable también, o sea, cuando el vehículo requiere barra estabilizadora, que es el 90% de los casos, debería tener la barra estabilizadora, porque es un elemento bastante indispensable para la seguridad del vehículo. Y entonces que no se exija directamente, pues lo que podría pasar es que si usted no le evalúa cuando no está, pues, pero sí le evalúa cuando está y le dice al cliente, no, la barra estabilizadora está mal anclada. Sí, y le pone el defecto de barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Ah, pues el cliente podría quitarla y quitar los soportes y todo, y ya la barra estabilizadora no está ni mal anclada ni fracturada porque no está. Eso no se está presentando en ese vehículo. Entonces, ese de pronto Pequeño. sería el vacío de los defectos de suspensión. En este caso, pues, aplicado directamente al de la barra estabilizadora. Bien, finalmente tenemos otros dos defectos, uno que habla de tirantes o brazos de la suspensión deformados o con riesgo de desprendimiento. Entonces, Señor, comúnmente los tirantes son los ¿esta qué elementos modelo es? que ejercen fuerzas Es verticales. 220-300. Entonces, siempre vamos a ver Sirve para una revisión. algunos elementos, por ejemplo, en la propia barra estabilizadora, tiene unos tirantes de la barra estabilizadora. Entonces, viene acá el tirante, se soporta de algún lado, comúnmente pues podría ser del propio conjunto amortiguador espiral o del portamanguetas o de algún elemento. Se conecta acá la barra estabilizadora y tiene pues sus bujes, tendrá un buje por acá, un elemento de sujeción acá, otro elemento de sujeción acá, viene por acá y se conecta al tirante del otro lado por acá. ¿Listo? Entonces, estos serían tirantes porque ejercen fuerzas verticales y tiran, ¿cierto? Tiran de la suspensión. ¿Listo? Y todo elemento que tire, pues le llamamos tirante. Y todo elemento que haga una función de oscilación, le llamamos brazo. Entonces, si tengo este elemento y este elemento lo que hace es oscilar de arriba para abajo, ¿sí? De alguna manera, pues sería un brazo de la suspensión.
¿Listo? Entonces, pues sobre todo se suelen ver en las suspensiones de múltiples enlaces o múltiples brazos, que le llamamos suspensiones multilink. ¿Listo? Bien. Y finalmente, como un defecto tipo B, tenemos inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las rótulas de suspensión. ¿Listo? Los guardapolvos de las rótulas de suspensión, acá pues no se alcanzan a ver tanto, pero son estos elementos, ¿cierto? Acá esta es la rótula de suspensión. Comúnmente tengo rótula cuando tengo suspensión con un diseño que le permita portamanguetas, sobre todo en el eje que tiene la dirección, o sea, en la gran mayoría de los casos el eje delantero, y va a tener una rótula precisamente que sirve como punto de rotación de la llanta, ¿cierto? Bueno, de la rueda en general. Y entonces ahí tengo un guardapolvos. Ese es el guardapolvos que me está diciendo que revise en la rótula de suspensión. No me incluye dentro de los elementos de la suspensión los guardapolvos de la transmisión y tampoco los guardapolvos de la dirección, pero estos últimos, los de la dirección, sí se incluyen en otros defectos, precisamente cuando usted revise la dirección, pero en otro defecto. Es decir, que el que sí queda de pronto en vacío sería el guardapolvos de la transmisión, porque no hay defecto directo que se aplique al guardapolvo de la transmisión. ¿Listo? Entonces, de guardapolvos, me pide prácticamente que por abajo revise los de la dirección y los de la rótula de suspensión. Bien, entonces vamos a ver un pequeño resumen. Primero de los elementos que pueden componer una suspensión. ¿Listo? Entonces tenemos 3 que se convierten en 4 más bien por función, elementos de la suspensión, ¿cierto? Entonces, el primero de ellos podríamos hablarlo, es el elemento amortiguador, que sirve prácticamente para reducir las vibraciones de la suspensión, para precisamente como su nombre lo dice, amortiguar. Amortiguar es bajar las oscilaciones. Si la vibración sin los amortiguadores se tendría exceso de vibraciones o de oscilaciones al momento de que el vehículo pase por un terreno que no esté tan bueno, ¿cierto? Eh, no se garantizaría de pronto la propia adherencia de la llanta, ¿listo? Del neumático al líquido. Bien, ahora, elementos elásticos. De estos sí pueden haber varios y sirven prácticamente para mantener la altura o la distancia contra el suelo. Son los que le están provocando inicialmente o principalmente la fuerza hacia el piso al neumático para que se pegue y genere esa adherencia. ¿Listo? Sin ellos, pues no podríamos tener esa fuerza y el amortiguador no podría actuar en solitario, ¿listo? Entonces, tenemos 4 elementos principales como elementos elásticos. Tenemos espirales o resortes, que son esos resortes que de pronto estamos acostumbrados a ver. Tenemos muelles o ballestas, que son un poco más comunes para los vehículos pesados, o camperos y camionetas que de pronto tengan una capacidad de carga o más bien una, una aplicación de pronto un poquito más fuera de ruta, o sea, off-road o en carreteras destapadas. Barras de torsión. Estas barras de torsión no son tan comunes, pero se pueden ver en algunos vehículos
como lo serían algunas camionetas o algunos microbuses, que no tienen ni espiral ni ballestas en las partes delanteras, en la suspensión delantera. Entonces, hacen la función de poner la fuerza contra el suelo, o sea, el elemento elástico de esta suspensión sería la barra de torsión, que al torcerse genera una fuerza de reacción y esa reacción se la pone a la llanta y la llanta se la pone finalmente al neumático para emitir esa fuerza de adherencia. ¿Listo? Y finalmente recámaras de aire. Entonces las recámaras de aire se suelen ver mucho más en vehículos pesados que tienen suspensión graduable neumática. ¿Sí? Y entonces estas recámaras sirven como elemento elástico y ya no le vamos a ver ballestas o no es indispensable verle ballestas a estos vehículos. ¿Listo? Y también tenemos por otro lado los elementos oscilantes. Entonces los elementos oscilantes permiten prácticamente que ajustar la suspensión dependiendo del camino. Entonces puede ser que la fuerza de adherencia se esté colocando con el piso, pero lo que le permiten estos brazos, tirantes, tijeras, etcétera, es darle o posibilitarle un poco más el movimiento de los elementos de la suspensión para finalmente que la suspensión sea un poco más suave. Y tenemos otra categoría por acá que entra dentro de los elementos elásticos porque es un elemento elástico, pero lo ponemos por aparte porque la norma lo pone como un defecto por aparte. Entonces es mejor categorizarlo así para poder evidenciarlo como otro elemento diferente, que son las barras estabilizadoras, que son unas barras de torsión, pero en este caso lo que hacen o permiten es conectar la suspensión de un lado a otro para poder reducir el volcamiento del vehículo, la posibilidad de volcamiento del vehículo. Entonces las barras estabilizadoras, precisamente su nombre está incluyendo la función estabilizar o reducir las fuerzas cuando se dan fuerzas de derrape dentro del vehículo. Entonces, esas fuerzas que podrían eh, volcar el vehículo, tratan de precisamente estabilizarlo. ¿Listo? Bien, tipos de suspensión podríamos hablar de tres: suspensión independiente, suspensión semirrígida o semi-independiente y suspensión rígida. La suspensión independiente, como su nombre lo dice, el movimiento de una rueda no va a afectar a la otra rueda. Es decir, la única conexión que voy a poder tener entre la suspensión de un lado y la suspensión del otro lado, como elemento de suspensión, es la barra estabilizadora. Es la única conexión entre un lado y otro. ¿Listo? Por eso le llamamos suspensión independiente, porque es independiente un lado del otro. En este caso, pues está representado ahí como una imagen, como un dibujito. De rojo los amortiguadores, de azul los espirales, de amarillo las sujeciones al chasis, de verde está el elemento oscilante o basculante, que sería en este caso una tijera o un brazo, y de azul también tenemos la barra estabilizadora que une un lado con el otro del vehículo. Para la ¿Listo? revisión. Suspensión semirrígida o semi-independiente. El nombre más común es semirrígida. Sí, aquí tenemos las dos cosas. El movimiento que se Las dos genera a cosas un valen lado 560.000. del vehículo, o sea, en una de las ruedas del ¿Quiere vehículo, parquearme acá, en el cuadrito amarillo? pasa, pero solamente parcialmente, a modificar las condiciones de la rueda del otro lado. ¿Listo? Entonces, si se mueve acá la llanta izquierda o la llanta derecha, se va a pasar parte a través vacío, de la barra de torsión que tiene esta suspensión y va a tratar de hacer un movimiento al lado derecho de la rueda. Inclina un poco esta rueda y pues modifica la condición de adherencia al suelo. ¿Listo? Es una suspensión muy típica para vehículos livianos en su eje trasero.
tenemos una barra de torsión que no está alineada al centro de los vehículos. Es como un eje, pero no es rígido. Y además de eso, no está entre centros del vehículo. ¿Listo? Y además de eso, solemos tener brazos que tiran estos elementos de la suspensión y tiran también de las ruedas del vehículo. ¿Listo? Que le llamamos, pues, precisamente suspensión de brazos tirados. ¿Listo? Que es la más común que se ve en automóviles. Y finalmente tenemos suspensión rígida, que en este caso las dibujé con espirales para mencionarles que no todas las suspensiones rígidas tienen que tener ballestas. Mejor dicho, ahí podemos hacer una determinación. Una suspensión rígida, una suspensión de ballestas, siempre o el 99% de las veces va a ser rígida, pero una suspensión rígida no tiene que necesariamente o indispensablemente tener ballestas. Hay camionetas con suspensión rígida que vienen con espirales como elemento elástico. Entonces, el elemento principal que la hace rígida es el eje rígido que une una llanta con la otra. Y la hace rígida porque todo el movimiento de una llanta va a pasar a modificar la condición de suspensión de la otra. ¿Listo? Bien, entonces tenemos acá un detalle de una suspensión independiente, en este caso es una suspensión tipo McPherson, pero podemos ver que todos los elementos de la suspensión están por aparte de un lado que de otro. El único elemento que incluso no estaba acá en el dibujo, pero yo lo puse, que se puede considerar como un elemento de suspensión, eh, y que une un lado con el otro de la suspensión de este eje del vehículo sería la barra estabilizadora. ¿Listo? Pero tenemos acá la unión con carrocería o chasis del conjunto amortiguador espiral que le llamamos copela. Tenemos el espiral, que es el elemento elástico. Tenemos el amortiguador que reduce las vibraciones. Tenemos el portamanguetas que sujeta el conjunto amortiguador espiral y sujeta el brazo oscilante o tijera. Tenemos la rótula, bueno, además de sujetar la propia rueda, ¿no? El portamanguetas, ¿sí? Y sujetar los elementos de los frenos, mejor dicho, el portamanguetas sujeta suspensión, dirección, frenos y transmisión. ¿Listo? Eh, Además de eso, tenemos la rótula de suspensión, que es la unión entre el portamanguetas y el brazo oscilante o tijera. Abajo tenemos el brazo oscilante que está sujetado del subchasis de unos bujes. ¿Listo? Y este de pronto va a ser la suspensión más típica o común que veamos en los vehículos livianos de media y baja gama. ¿Listo? Su característica principal es que las llantas se mueven de forma completamente independiente. El movimiento de una llanta no afecta el movimiento de la otra, únicamente se conectan a través de la barra estabilizadora. ¿Listo? Entonces veamos esto, qué pasa si paso a través de pues, una piedra, ¿cierto? Entonces, la piedra va a generar un movimiento en la rueda derecha, ¿cierto? Un pequeño ángulo, un cambio de ángulo, pero la rueda izquierda queda prácticamente que no se inmuta cuando se genera ese movimiento al lado derecho. Además de eso, pues en este caso está pasando un reductor de velocidad, el vehículo, y eh, ese reductor de velocidad tampoco le está generando, bueno, le está generando movimiento a los dos elementos de la suspensión, a las dos suspensiones de ambos lados. ¿Listo? Esto pasaría con una suspensión independiente. Ahora, una suspensión semirrígida. Entonces dijimos, tenemos una barra de torsión transversal en este caso. ¿Por qué es transversal? Porque tenemos dos ejes principales del vehículo. Entonces, eje longitudinal y eje transversal. Todas las barras que para poder cumplir su función deban torcerse,
pues se llaman barras de torsión, ¿listo? Y además de eso, que al torcerse y tengan esa ubicación, que no es en el eje longitudinal, pues las llamamos barras de torsión transversales. Y las otras, las que sí tienen digamos, el direccionamiento como a lo largo del vehículo, las llamamos barras de torsión longitudinales, precisamente porque están en el eje longitudinal del vehículo. Entonces tenemos una barra de torsión transversal que es el elemento que une la suspensión de un lado con la suspensión del otro lado del vehículo. Podemos tener incluso misma copela, espiral, amortiguador y tenemos un buje de unión en este caso del amortiguador, del conjunto amortiguador espiral con el brazo tirado. Entonces tenemos acá los brazos de la suspensión, tenemos unos bujes y unos pernos de unión con la suspensión, de la suspensión con el chasis eh, y la barra de torsión que conecta hacia el otro lado. Entonces la característica principal es que tiene una barra de torsión que conecta parcialmente el movimiento de una llanta con la otra. Y por eso tengo un desfase y tengo ese eje que no va conectado directamente a centros de llanta o de rueda. ¿Listo? Entonces vemos acá en este caso que cuando esta suspensión, una de las llantas siente un movimiento, genera un pequeño ángulo en la otra rueda, porque el movimiento parcialmente está contenido por la barra de torsión y el otro sí pasa a la llanta. Entonces, digamos que la suspensión por eso se llama semirrígida, porque pasa el movimiento, pero no todo el movimiento que se esté generando de una llanta o de una rueda a la otra, ¿no? Y acá lo vemos pasando que en este caso ambas llantas mantienen la dirección vertical y pueden emitir la fuerza de suspensión o la fuerza de adherencia completamente perpendicular al suelo. ¿Listo? Digamos que esa es la ganancia o podría ser la ganancia respecto a una suspensión independiente. Suspensión rígida. Entonces, en este caso tenemos una suspensión de ballesta, rígida de ballesta. No vemos los amortiguadores, pero acuérdense que tenemos que tener el elemento amortiguador. Vemos que el elemento principal es ese eje rígido, que en este caso también es un eje de transmisión, pero hace las veces de eje de suspensión rígido. Se conecta a las ballestas a través de los pernos en U y de unas tuercas, ¿cierto? De esas tuercas y la placa de presión o placa abrazadera sujetan al eje rígido con las ballestas. Las ballestas entre ellas, bueno, las hojas entre ellas, es como si usted tuviese unas hojas de papel. Para unirlas usa una grapa. También así se llaman los elementos que unen o sujetan las hojas entre ellas. ¿Listo? Las grapas. Entonces tenemos varias grapas, ¿cierto? Y finalmente tenemos las uniones de la hoja maestra al chasis del vehículo. La unión rígida le denominan percha y la unión móvil le denominan columpio, gemela, media luna, pero el nombre, digamos, un poquito más técnico sería eh, el columpio, ¿listo? Bien. Acuérdense que en este caso la gran característica de la suspensión es que tiene un eje rígido que permite todo el movimiento que se está generando en una de las ruedas pase a la otra rueda. ¿Listo? Este es un acercamiento de esa ballesta, la hoja maestra, la segunda hoja o la contrahoja, la tercera, cuarta y quinta y sexta hoja, un perno central y las grapas. ¿Listo? Bien, entonces vean que en este caso, este carro con suspensión rígida pasa por una piedra y todo el movimiento que se genera en la rueda derecha se está generando en la rueda izquierda. Y ahora pasa a través de un reductor de velocidad y las llantas
prácticamente que se mantienen completamente verticales. ¿Listo? Bien. Regálame un segundito. Voy a atender acá una llamada.
Bien, muchachos. Entonces, vamos a detallar ahora las suspensiones de pronto dentro de cada clasificación. ¿Qué tipo de suspensiones tenemos? La primera que tenemos es la suspensión independiente tipo McPherson básica. ¿Listo? Eh, Tenemos tres características de estas suspensiones McPherson. Las suspensiones McPherson básicamente tienen conjunto amortiguador espiral en un solo elemento, o sea, unidos, amortiguador dentro de la espiral, pues tenemos un único brazo oscilante que comúnmente suele ser inferior y pues vamos a evidenciar barra estabilizadora, pero principalmente vamos a observar que se genera un triángulo de suspensión. ¿Qué es un triángulo de suspensión? Pues que desde la copela, o sea, la parte de sujeción del conjunto amortiguador espiral superior, que la sujeta por chasis o carrocería, hasta la rótula de suspensión y uniéndolo con el buje se forma un triángulo de suspensión. ¿Listo? Entre copela, rótula y buje del brazo oscilante. Tenemos un único brazo oscilante que no se divide o no tiene forma de tijera. Entonces lo llamamos solo brazo oscilante. Y tenemos conjunto amortiguador espiral en uno solo. Vean que el espiral está por fuera ahí del amortiguador. ¿Listo? Entonces, esas serían las tres características. Bueno, un solo conjunto amortiguador espiral. Segundo, forma un triángulo de suspensión. Y tercero, tiene un único brazo oscilante inferior y como brazo oscilante. Ahora, la suspensión McPherson modificada o suspensión McPherson, pseudo McPherson también le llaman, tiene las mismas tres características, pero en lo que cambia es que si usted mira por arriba de ese brazo oscilante, para la suspensión McPherson básica, es un único bracito. Listo, acá tengo el buje y acá tengo la rótula. Pero en la suspensión McPherson modificada, tengo acá la rótula y el brazo oscilante tiene forma de tijera. ¿Qué significa que tenga forma de tijera? Que pues que se subdivide acá, tiene como dos divisiones, ¿sí ven? Entonces este es un único bracito, un único elemento ahí, y en cambio este brazo oscilante tiene esa división como de tijera, haciendo la forma de tijera. Entonces esa es la única diferencia entre la suspensión McPherson básica y la suspensión McPherson modificada o pseudo McPherson. ¿Listo? De resto cumple con las mismas características. Al ser McPherson tiene que tener conjunto amortiguador espiral en uno solo, triángulo de suspensión y un único elemento oscilante que en este caso es inferior. ¿Listo? Bien, ahora suspensión SLA, le llaman también de otras maneras, pero digamos que es el nombre más técnico, suspensión SLA, que significa Short Long Arm o brazo corto y largo. Es decir, ahora va a tener dos elementos oscilantes, no uno solo. ¿Listo? Tiene dos nombres adicionales, suspensión en paralelogramo o de paralelogramo y suspensión de doble tijera. Este último nombre de pronto eh, le da más o le apunta mucho más a la función o a la forma de la suspensión, porque vean que acá de amarillo arriba tenemos la tijera superior y acá de amarillo abajo tenemos la tijera inferior. Todas estas siguen siendo suspensiones independientes. La McPherson, la pseudo McPherson y la SLA siguen siendo suspensiones independientes. Vean que tengo el espiral y amortiguador en un solo conjunto, pero ya al no hacer un triángulo de suspensión y al tener dos elementos oscilantes, ya deja de ser McPherson.
pasa a ser suspensión SLA. ¿Listo? Tengo acá, vean que tengo la conexión de la barra estabilizadora, el tirante de la barra estabilizadora. Tengo la barra estabilizadora acá hacia atrás, que casi no se ve porque está de color negro, ¿sí? Y tengo la tijera inferior agarrada pues acá de una parte que no se vería, que es la rótula inferior. Rótula superior, rótula inferior. Es decir, ahora tengo dos rótulas, tengo dos guardapolvos de rótula por cada lado del vehículo. ¿Listo? En las MacPherson solamente tengo de a una rótula por cada lado del vehículo. ¿Listo? Bien, en las uniones o en las sujeciones de cada una de las tijeras tendré bujes y esos bujes pues también entran en la inspección de la suspensión. La SLA también puede cambiar y ponerse un elemento elástico diferente. Entonces ahora el elemento elástico que estamos mostrando es una barra de torsión. Entonces vean que ya sigo teniendo amortiguador, pero dejo de tener espiral porque la función de la espiral la va a hacer la barra de torsión. En esta comúnmente se ven topes de suspensión debido a que las barras de torsión suelen tener movimientos demasiado o permitir movimientos demasiado pronunciados. eh, y podría chocar algún elemento de metal de la suspensión contra un elemento de metal del chasis, de la carrocería, etcétera. ¿Listo? Entonces, por eso suele tener topes. Acá en esta no visualizamos topes, pero, bueno, acá de amarillito está uno de los topes que cuando suba y intente golpear, pues no golpee precisamente metal con metal. ¿Listo? Esta es una suspensión, esto es dirección, esto es una suspensión, esto independiente. Y tenemos otra suspensión que en este caso es multilink. Entonces, un solo brazo, un solo elemento es oscilante y hace el triángulo de suspensión. Sabemos o casi que estamos viendo que es MacPherson, a menos de que no tenga conjunto amortiguador y espiral en uno solo, ¿cierto? Dos brazos, suspensión SLA. Tres o más brazos ya le llamamos multilink, múltiples enlaces o múltiples brazos. Entonces la llamamos o la nombramos dependiendo de la cantidad de brazos que observemos. Si tenemos tres brazos de suspensión, la llamamos multilink de tres brazos. Si tenemos cuatro brazos de suspensión, la llamamos multilink de cuatro brazos, que pueden haber multilink de cuatro brazos, así normalitos, o uno de los brazos puede ser tijera, ¿listo? En cualquiera de ellas. Lo más común es que no, lo más común es que sean solo brazos oscilantes, ¿listo? Y multilink de cinco brazos, porque usted observa que en cada una de las ruedas se aprecia cinco elementos que la sujetan, cinco brazos oscilantes que la sujetan. ¿Listo? Bien. Ahora, suspensión multilink, no confundirse porque también hay una multilink rígida. Multilink rígida sería que tengo un elemento rígido, ¿cierto? De unión entre la llanta derecha y la llanta izquierda, pero además de eso estoy sujetándolo con múltiples brazos. Entonces vean que tengo dos brazos acá como longitudinales, dos brazos acá como diagonales, entonces van cuatro, y un quinto brazo que conecta un lado y otro, que sería como casi un brazo estabilizador, ¿cierto? La función como una barra estabilizador. Entonces, como esta suspensión es rígida, entonces todos los elementos de la suspensión del lado derecho y del lado izquierdo se cuentan como uno solo, al ser rígido, al tener el movimiento de todo. Entonces, por eso la podríamos llamar suspensión rígida multilink de cinco brazos. ¿Listo? Este es un ejemplo ya físico de una suspensión multilink, pero independiente de tres brazos. Uno, dos y tres bracitos que vemos acá de la suspensión. ¿Listo?
Bien, esto creo que es una Kia Sportage. Suspensión trasera de una Kia Sportage. Vemos ahí la barra estabilizadora, uniendo los elementos del lado derecho y del lado izquierdo. Acá vemos levemente un tirante de la barra estabilizadora. Listo, suspensión de viga torsional. Es un tipo de suspensión semirrígida que une el lado izquierdo y el lado derecho a través de una viga. Entonces, esa viga de torsión, en este caso, se está mostrando como muy maciza, pero puede ser no tan maciza como lo es de pronto una sola ballesta. Vehículos en los que de pronto se puede apreciar en el Fiat Uno y en la Mercedes Sprinter, la busetica Mercedes Sprinter. ¿Listo? Sobre todo en la suspensión delantera de la Mercedes Sprinter se puede apreciar como una ballesta que une un lado y otro. ¿Listo? Suspensión de brazos tirados, pero independiente. Entonces, que tenga, en este caso, pues se ve el conjunto amortiguador espiral en uno solo, pero podría estar amortiguador y espiral por aparte. ¿Listo? Vehículos más viejitos que la pueden tener. Y también vean, para apreciar el detalle de pronto de la barra de torsión que une, es el único elemento que une la suspensión de un lado y otro. eh, en las suspensiones semirrígidas, perdón, independientes. ¿Listo? Bueno, acá el detalle de la suspensión independiente de brazos tirados. Tenemos acá el brazo que está uniéndose y vean que en este caso amortiguador y espiral están por aparte. ¿Listo? Pueden mostrarse como el anterior o como este caso. ¿Listo? Suspensión rígida. Tenemos suspensión rígida de ballestas sencillas que puede ser así como la vemos convencional con la U haciéndose hacia arriba o al revés, o sea, con las ballestas, las hojas de las ballestas más pequeñas encima de la hoja maestra, pero esta es la construcción más convencional. ¿Listo? Suspensión rígida de ballestas tipo tándem. En este caso tengo un eje tándem que une los dos conjuntos de ballestas y se usan para vehículos pesados con más de dos ejes. Es decir, esto se aplicaría en el segundo y el tercer eje, por ejemplo, de un tractocamión. ¿Listo? La suspensión rígida de ballestas tipo tándem y suspensión neumática rígida, en el cual ya los elementos elásticos no son ni ballestas, ni espirales, ni barras de torsión, sino unas recámaras que funcionan con aire. Al llenarse de aire, pues van a ejecutar esa fuerza que necesitamos para los elementos de la suspensión. Vean que en este caso también es tándem o puede ir independiente cada recámara. En este caso es tándem porque el eje 2 y el eje 3 están uniéndose a través de un eje tándem que es el de acá abajo que vemos como gris. Y se une para darle, digamos, esa rigidez necesaria para este elemento de suspensión. ¿Listo? Esos brazos inferiores tipo tándem. Tenemos acá un brazo transversal que también hace parte del brazo tándem que une, pues, o le da más rigidez transversal a la suspensión. Vean que siempre tenemos, aunque tengamos recámaras de aire, siempre tenemos que tener los amortiguadores, que son los únicos elementos que me van a poder reducir las vibraciones de los elementos de la suspensión. Entonces, este sería como un resumen, suspensiones independientes, tenemos McPherson y de la McPherson podemos tener dos, sencilla o pseudo McPherson, tenemos suspensión doble tijera o SLA, con espiral y con barra de torsión, cualquiera de los dos, suspensión multilink de 3, de 4 o de 5 brazos, recordando que podemos tener o brazos oscilantes todos o alguno de ellos puede ser tijera y suspensión de brazos tirados independiente, que es de pronto la más antigua que pues ya casi no se ve. Suspensión semirrígida, tenemos suspensión semirrígida de brazos tirados, que es la más común en los vehículos livianos en el eje trasero.
suspensión de viga torsional, que es muy poco común y se ve sobre todo en, como les decía, Mercedes Sprinter y Fiat Uno. Suspensión rígida, tenemos multilink de ballestas sencillas, tándem y neumática. ¿Listo? La multilink es de pronto más aplicable a algunas camionetas de ballestas sencillas y se ve desde camperos, camionetas, hasta camiones de pronto más grandes. Tándem la usamos de pronto poco, pero se usa más que todo en vehículos que le llamaríamos doble troque, ¿no? O sea, con más de dos ejes, tres ejes posiblemente. Y entonces en este caso, pues en los ejes traseros para hacer la unión o el tándem entre el eje 2 y el eje 3. Y finalmente la suspensión neumática, rígida neumática que usa esas recámaras de aire para poder hacer la función de la fuerza de adherencia de la suspensión. ¿Listo? Bien. Perfecto, prueba de suspensión. Entonces, agregamos ahora el defecto de que me habla de la adherencia. Entonces, acuérdense que la adherencia se concluye que es digamos, la comparación entre la fuerza dinámica menor o mínima sobre la fuerza estática. La fuerza estática viene siendo casi que el peso. Y la fuerza dinámica menor viene siendo la fuerza que dentro de ese rizado se encuentre como mínimo. ¿Listo? Como el valor mínimo. Entonces, ese valor multiplicado por 100 me va a dar en porcentaje. Y si está por debajo del 40%, o sea, siendo 39,9 ya podrá salir rechazado, pero por encima del 40%, pues es un valor aprobado. ¿Listo? Tiene que ser mayor o igual al 40% para que el vehículo salga aprobado, porque si no, se genera el defecto tipo A de adherencia registrada en cualquiera de las ruedas inferior al 40%. Resulta que esto se usa a través o se aplica una metodología o un método de prueba de métodos de suspensión que se llama EUSAMA. El método EUSAMA fue diseñado para suspensiones tipo McPherson, es decir, para esta se puede aplicar directamente. Resulta que vimos que hay muchos otros tipos de suspensión y a pesar de que recordemos que tenemos la restricción de la prueba de suspensión solamente para vehículos livianos, aún así los vehículos livianos pueden tener diferentes suspensiones. Por ejemplo, en la parte delantera de un microbús no vamos a encontrar suspensión McPherson. Entonces, la aplicación de un método de USAMA de suspensión McPherson, pues de pronto puede llegar a dar errores que no sean directamente aplicables a esa suspensión. Por ejemplo, suspensiones SLA en un microbús, suspensiones semirrígidas en el eje trasero de un vehículo. Y en este caso, la suspensión SLA por lo menos es una suspensión independiente, entonces no se aleja tanto de las condiciones que tiene la suspensión McPherson. Pero ya hablando o comparando una suspensión completamente independiente a una suspensión rígida como la sería la de una camioneta en su eje trasero o la de un campero en su eje trasero y delantero, pues ya de pronto la situación es un poquito más complicada de adaptar porque la metodología USAMA nace para suspensiones independientes de tipo McPherson. ¿Listo? Entonces, sin embargo, pues acá actualmente la norma nos pide hacer la prueba de suspensión sin mirar el tipo de suspensión que se tenga. Pero para mí, personalmente, pues debería de pronto haberse o haber un estudio que precisamente recoja esos diferentes tipos de suspensión y cómo va a modificarse los valores de suspensión dependiendo de las condiciones que se aprecien. Por eso, algunos vehículos que tienen suspensiones rígidas, pues suelen tener valores mucho más fácil
mayores que las propias suspensiones independientes. Es decir, este vehículo no es tan raro que la suspensión marque cerca del 80%. En cambio, una suspensión independiente sí de pronto es un poquito más raro que marque por el 80% de adherencia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Precisamente por la rigidez que tiene la suspensión del vehículo. Bien. Vamos entonces ahora con taxímetro. Ya habíamos mencionado algo de esto cuando miramos el equipo, porque realmente la prueba de taxímetro casi que viene siendo eh, una aplicada directamente, ¿cierto? Sin embargo, tenemos dos defectos sensoriales, que es la inexistencia del taxímetro para los vehículos que estén obligados a usarlo, que es un defecto tipo A. ¿Listo? Y el taxímetro está ubicado en un sitio donde no es visible para cualquier pasajero, que también es un defecto tipo A. Mejor dicho, si el taxi no tiene taxímetro o no está en un lugar visible, sale rechazado. Y ahora, si el error en distancia o en tiempo es superior a más o menos 2%, también sabemos que sale rechazado. Acuérdense que el error en distancia, por ejemplo, acá según el acuerdo metropolitano, habíamos dicho que eran 60 metros, ¿cierto? Entonces tengo acá el taxi y pues teóricamente el error en distancia precisamente va a ser que cada 60 metros pues haga una caída, mencionando pues de nuevo que la caída es ese cambio de número que tengo en el taxímetro de 40 a 41, de 41 a 42, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en este caso, con el probador de taxímetro, acá me lo dice, con ayuda del probador de taxímetro se busca comprobar. ¿Listo? Ah, bueno, para mencionar algo que, que de pronto no lo mencioné. En la suspensión me dice que con ayuda del detector de holguras, ¿listo? El detector de juegos mecánicos holguras para detectar estos defectos. Es el único defecto que me incluye el detector de holguras para la inspección, ¿listo? Es decir, normativamente es el único que directamente yo pueda revisar con el probador de holguras. Sin embargo, pues el probador de holguras me puede ayudar para detectar otros elementos, pero normativamente es los únicos defectos que están asociados a la revisión a través del detector de holguras es los elementos de la suspensión. ¿Listo? Bien, qué pena, era para aclarar eso. Entonces, acá en este caso el taxímetro me dice que error en distancia por fuera de más o menos 2, pero cuando tengo entre 300 y 1 kilómetro. Entonces, acuérdense que habíamos dicho, bueno, si la caída es 60, pues por 5 ya tengo 300. Entonces, pues ya podría hacer la ejecución de la prueba de taxímetro con estos 300. El problema es que caiga la caída negativa. La caída negativa significa que no va a ser el cambio a los 60, sino a los 59, 58, 57, ¿cierto? Que sería la que le beneficia al taxista, porque está haciendo la caída más rápida de lo que debería. Entonces, estos 300 metros ya no se convertirían ya no serían 300, sino podrían ser 298, 297, etcétera. Entonces, si se usan caídas estándar siempre, pues lo más típico es que si son 60 los metros de caída actual, pues se usen 6 caídas para que ya llegue acá a la sexta caída y pues ya aunque haya caída negativa, pues ese rango de 60 metros me va a soportar unas caídas negativas suficientes de pronto para tener la inspección de ese taxi. ¿Listo? Este es el acuerdo metropolitano en su momento de 2020 y pues ya estamos en 2024, pero la situación, digamos que se dio un poco chistosa el cambio entre 2020 y 2024. Bueno, creo que hasta 2023 hubo ese cambio, porque anteriormente el acuerdo metropolitano tenía un párrafo en el artículo 3 del parágrafo 2 que decía la última línea, en ningún evento se podrá cobrar costos adicionales por tiempo de espera.
Y entonces, en su momento, este pedacito quedó como en un cambio de página. Este pedacito quedó como en un cambio de página del acuerdo y en el siguiente acuerdo no lo pusieron, ¿cierto? Entonces, esto me estaba indicando algo en los taxis en Bucaramanga y el área metropolitana, que teóricamente no debían tener, no debían cambiar su taxímetro eh, en ningún evento por el tiempo. O sea, no deberían tener caídas por tiempo. Sin embargo, como ya se quitó y ya en el acuerdo metropolitano actual no tienen ese renglón, pues digamos que las caídas por tiempo, aunque los taxímetros en el área metropolitana de Bucaramanga, pues sabemos que están cambiando por tiempo, pues de pronto ahí tenemos el problema precisamente que ya no tenemos ese respaldo del acuerdo para de pronto preguntarnos por qué siguen cambiando por tiempo de espera esos taxímetros. ¿Listo? Es decir, usted va en un trancón y le sigue marcando las caídas, ¿sí? Aunque teóricamente en su momento en el 2020 ya no podía pasar eso, pero actualmente ya el acuerdo no nos respalda porque ya quitaron ese pedazo del párrafo del artículo 3 del parágrafo 2 de este acuerdo. ¿Listo? Bien. Listo. No sé si vamos a mirar si hay alguna pregunta por ahora. No, solamente era avisándole a Víctor que tenía el micrófono abierto. Listo, muchachos, preguntas, dudas. Listo. Dirección, me sugiere que cuando sea aplicable use esto o realice la inspección con ayuda del detector de juegos mecánicos o holguras, ¿cierto? Cuando sea aplicable, cuando usted lo determine que es aplicable, ¿sí? De pronto cuando la suspensión, la dirección sea demasiado rígida y no pueda moverla usted de manera sencilla con las manos. Me dice mediante inspección sensorial con movimientos alternos. Vean que acá la norma sí me da algo del procedimiento, movimientos alternos lado a lado del volante, ¿listo? De la dirección. Entonces, haga ese movimiento, gire el volante todo completamente hacia un lado, gírelo hacia el otro lado completo, ahora hágale movimientos rápidos de giro del volante y detecten de pronto esos juegos mecánicos que está mirando, ¿cierto? Entonces, en dirección tenemos fijación defectuosa o riesgo de desprendimiento de cualquiera de los de elementos de la dirección. Es decir, cualquier elemento que esté flojo de la dirección ya marca como defecto tipo A. ¿Listo? Holguras y o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema de dirección. Entonces, prácticamente es lo mismo, pero ahora si usted ve algún movimiento excesivo, ya no que esté la fijación defectuosa, sino que usted vea que de pronto, bueno, listo, el tirante, perdón, el eje axial o el terminal del eje axial está suelto o con una holgura. Que usted siente que el volante pasa derecho y no tiene el tope de la izquierda, pero en el lado derecho sí, que la caña o el eje de la dirección, el que baja del volante hasta la caja de dirección, está malo. ¿Listo? Etcétera. Ahora, me dice guardapolvos inexistentes o rotos. ¿Cuáles? Todos los que sean de la dirección. ¿Listo? En algunos se podría incluir de pronto el guardapolvo de la transmisión como guardapolvo de la dirección, pero hay que tener en cuenta eso, que eso es un guardapolvo de la transmisión, no de la dirección. ¿Listo? Entonces, de pronto se podría incluir, pero hay que de pronto hacer la aclaración que se incluye
para poder hacer la inspección de ese elemento, más no porque sea un guardapolvo de la dirección. ¿Listo? Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de la dirección y fugas visibles con goteo continuo en el sistema hidráulico de la dirección. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que determinar entonces cómo se caracteriza un goteo continuo. Hay diferentes maneras, ¿no? Entonces, la primera manera podríamos decir que, digamos, si yo tengo acá la pieza, por ejemplo, el cárter, bueno, en este caso estamos hablando de dirección, entonces tengo acá, este es el eje del volante, ¿cierto? Tengo acá, pues, eh, la triceta del eje del volante, tengo acá la cremallera y la cremallera salen los ejes, los ejes axiales de la dirección. Tengo acá un guardapolvo, eje axial, terminal del eje axial y unión con el portamanguetas. Terminal del eje axial, unión con el portamanguetas. Tuerquita para darle la alineación a las llantas, etcétera. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me dice ahora fugas visibles. Entonces, digamos que esta dirección es hidráulica. Entonces, tengo acá unas tuberías en la cremallera y van a la bomba del hidráulico y la bomba del hidráulico está siendo movida por una polea y esa polea está siendo movida por una correa y esa correa está siendo movida por el cigüeñal, por el propio motor. ¿Listo? Entonces se le da movimiento y acá tengo un depósito del hidráulico, ¿sí? De la dirección. Fin. Listo. Entonces tengo el sistema hidráulico de dirección con unas tuberías. Estas son tuberías, ¿no? Esta es tubería, y esta es tubería, y esta es tubería. Esto puede ir así o diferente la distribución, pero en final tengo tuberías, es decir, la cremallera está siendo ayudada a través de la fuerza hidráulica que se está generando por la bomba. ¿Listo? Entonces tengo que esta cremallera pues va a almacenar hidráulico de dirección. Entonces, si acá hay hidráulico, si esto tiene hidráulico de dirección, pues a través de las mangueras o las tuberías, pues voy a tener hidráulico también en la cremallera, ¿cierto? Que va a hacer la función de ayudar o suavizar la dirección. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa si yo tengo una gotica de ese hidráulico, ¿cierto? ¿Es goteo continuo? Pues depende. Entonces, podríamos decir que hay varias formas de determinar el goteo continuo. Continuo. Y depende pues ya de cada CDA definir precisamente qué es y qué no es goteo continuo. Entonces, vamos a dar tres formas. La primera, tres gotas por minuto. Es decir, usted tiene que ahí quedarse de pronto un minuto. Si evidencia que hay una gota, de pronto tendrá que quedarte un minuto y espera a ver si pasan tres gotas y usted ve caer tres gotas. Si usted ve caer tres gotas por minuto, o seis, o cinco, o una, o dos, dependiendo de cómo lo defina, usted determina que ya es goteo continuo. ¿Listo? Ahora, otra forma. Si hay una sola gota, una gota durante lo que dure la revisión. ¿Listo? Entonces, si usted evidencia que hay una gota y cayó esa gota, ¿sí? Entonces, acá sería si caen tres gotas por minuto. Acá, si cae una gota durante lo que dure la inspección. O sea, no importa cuánto dure, pero estando mirando siempre de pronto ese elemento que podría tener ese goteo continuo. ¿Listo? O la otra sería simplemente si se evidencia la formación
de una gota. ¿Listo? Entonces, si usted observa que hay una gota que se está generando, pues ya asume que es goteo continuo. Entonces, dependiendo de esa condición, de si caen 3 gotas por minuto, de si cae una gota durante todo lo que dure la inspección, o si se evidencia la formación de una gota, pues se podrá determinar si es o no goteo continuo. Y podremos tener, estos son solo 3 ejemplos de cómo podría estar definido el goteo continuo en su CDA, pero pueden tener otras definiciones que no estemos considerando acá. Y pues dependiendo de cómo se sustente esa definición, pues podrá tener o no tener sentido dentro de la inspección, ¿sí? Porque en general lo que me pide ahí la 17020 es que tenga determinado ese método que no está dentro de la norma, porque la norma en ningún momento me está diciendo que debe considerarse como goteo continuo y que se debe considerar como goteo visible no continuo, perdón, como pérdida de aceite visible sin goteo continuo. ¿Listo? Bien, entonces eso va respecto a la definición de cada CDA. Bien, ahora, eh, tenemos defectos sensoriales también, perdón, mecanizados también, que son los defectos que se realizan usando el equipo de desviación lateral. ¿Listo? Entonces me dice que se busca detectar con este equipo de desviación lateral 2 defectos. Desviación lateral en el primer eje superior a más o menos 10 metros sobre kilómetro. Entonces acuérdese que si esta es la carretera y acá tengo 1 kilómetro de carretera y acá está el vehículo, lo que tratamos de hacer con esta prueba de alineación es si avanza en ese kilómetro en una carretera recta, ¿cuánto va a tener o cuánto va a ser esa desviación que sufra el vehículo debido al estado de su dirección? Sí, mejor dicho, cuánto está tirando el vehículo. Entonces, si este es 0% de desviación, 0 metros sobre kilómetro de desviación lateral de esta línea, el vehículo podría terminar acá en 0% o acá. Es decir, desviación positiva en el caso de hacia adentro del vehículo, bueno, dependiendo de la línea del paso, desviación positiva a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la alineadora al paso, ¿sí? Entonces, si el alineador al paso está en la rueda izquierda del vehículo, y acá está el vehículo, ¿sí? Entonces, pues se tendrá que el lado derecho es positivo porque va hacia adentro del vehículo y el lado izquierdo es negativo porque va hacia afuera del vehículo. ¿Listo? Si este es el caso, pues entonces esto sería una desviación positiva y esto sería una desviación negativa. ¿Listo? Y entonces, ¿cuánto se está desviando desde su carril central? Sería esos metros sobre kilómetro que se están desviando. Es decir, avanza 1 kilómetro y cuánto se está moviendo a la izquierda o a la derecha el vehículo. ¿Listo? Esto es 1 kilómetro. 1 kilómetro de avance, ¿cuánto es el movimiento o cuánto es la desviación lateral de ese vehículo que avanzó 1 kilómetro? ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, es defecto tipo A en el primer eje y es defecto tipo B en los demás ejes. ¿Listo? Tipo A en el primer eje, tipo B en los demás ejes. ¿Listo? ¿Cuántos tipo B? Si el vehículo tiene, por ejemplo, 3 ejes, como es un tractocamión,
La misma pregunta que hacíamos con la desviación, perdón, con el desequilibrio de frenado de las fuerzas entre 20 y 30%. ¿Cuántos defectos tipo E voy a poner? Entonces, si es un tractocamión y este sale desviado del primer eje, sale desviado, pues sabemos que es defecto tipo A, ¿cierto? Cuando es la desviación por encima de 10 metros sobre kilómetro. Pero si tengo el segundo y el tercer eje, ambos en 11 metros sobre kilómetro, tengo que contar dos defectos tipo E o en un solo defecto tipo E se está incluyendo ambos defectos. ¿Listo? Esa sería otra cuestión de pronto relevante. Y se las comento porque actualmente, como les dije, hay dos software eh, dentro de Colombia que son de pronto los más conocidos o relevantes y pues dependiendo de cada software se hace o se tiene diferente el concepto. ¿Listo? Más dependiendo del software que se vea. Bien. Algún software dirá que son dos defectos tipo B y el otro software dirá que es un solo defecto que engloba todo el resto de ellos. ¿Listo? Bien, acá tenemos tipos de suspensión, entonces dirección de cremallera mecánica normalita, ¿cierto? Que tenemos ahí la caja de dirección normal, acá viene el piñón que llega del eje del volante o lo que llamamos caña de dirección. Tenemos acá una barra dentada que sería la propia cremallera y unas pieletas o los semiejes axiales de dirección, que son los que finalmente van a empujar esto, las ruedas para cambiarle el ángulo de la dirección. Tenemos acá unas barras dentadas, la barra dentada que acopla con el piñón y ese piñón se mueve circularmente debido al movimiento del volante. ¿Listo? Este es otro tipo de cremallera que también es mecánica, eh, pero en este caso es de tipo de lo que le suelen denominar botella, ¿sí? Botella porque en este caso pues tiene como forma de botella. Y entonces el piñón central pues ahora se tiene esta forma y puede tener un tornillo sin fin que es el que va a hacer o le va a dar movimiento a algo que le llamamos esto brazo o leva Pitman. Y ese brazo o leva Pitman es el que va a generar el movimiento al resto de elementos de la dirección. ¿Listo? Por acá ahora vemos una dirección con sistema de asistencia hidráulica. Entonces, una dirección de cremallera hidráulica, que en este caso vean que tengo el volante, tengo la columna de dirección o el eje del volante o lo que llamaríamos también la caña. Tengo acá unos nudos y una flecha intermedia que simplemente es el eje del volante, que se divide en dos precisamente para no hacer que cuando haya un accidente el eje no sea rígido o completo y pueda perjudicar de pronto al propio conductor saliendo y teniendo o perjudicando peor el accidente de lo que sería. Entonces, por eso la dividen, esta cremallera, perdón, esta columna de dirección, ahora la suelen dividir en dos partes. Acá abajo, cubriendo esta unión, a veces en algunos vehículos hay un guardapolvo. Por ejemplo, en los vehículos tipo microbús y en los vehículos tipo camioneta furgón, ¿sí? En algunos casos se tiene un guardapolvo acá. Y como la norma me dice revisar guardapolvos de la dirección y no me dice cuáles, sino guardapolvos, entonces comúnmente pues deberá incluirse la inspección de ese guardapolvos que está ahí en la cremallera
y pues la inspección del propio elemento, perdón, en la cremallera no, en la columna de dirección y la inspección de la propia columna de dirección, pues que esté bien sujeta, ¿cierto? Entonces, comúnmente en la inspección que usted esté haciendo interior, pues tendrá que agacharse y tratar de accionar ahí la columna de dirección para poder, digamos que terminar exitosamente esa inspección. Listo, tengo por acá un depósito de hidráulico de dirección, tengo la bomba del hidráulico y vean que tengo tuberías hacia la cremallera. Acá tengo una válvula que me va a permitir el paso de ese fluido hidráulico dependiendo de lo que se mueva el volante y me va a poder ayudar o asistir el movimiento de los semiejes de dirección que acá tengo. Toda esta sería la cremallera de dirección hidráulica. Tengo los guardapolvos de la cremallera, los ejes axiales de la dirección, el terminal de eje de dirección y acá finalmente como una pequeña rótula pero de dirección que también tiene su guardapolvo, ¿no? Entonces tendríamos uno, dos, tres, cuatro y posiblemente de pronto, dependiendo del tipo de vehículo, podríamos tener acá un quinto guardapolvo que se revise. ¿Listo? Bien. Suspensión, perdón, dirección electroasistida. Entonces, ahora la cremallera es mecánica, como la primera que vimos, cremallera mecánica, pero tengo un motor eléctrico que le va a hacer la asistencia, ya sea en la columna o ya sea en la cremallera. Entonces, en este caso, esta es la dirección más actualmente más usada para la asistencia, debido a que es compatible con muchas otras funciones, como funciones de control de tracción, para rigidizar un poquito el volante cuando el vehículo va por encima de cierta velocidad. Funciones de confort como la modificación de modos de manejo de la rigidez del volante, precisamente para de pronto tener un modo sport o un modo confort dependiendo de la suavidad que yo quiero en ese volante. Tengo una columna de dirección igual, vean que la conexión es directamente mecánica a través de un eje, a pesar pues de que tenga esa flecha intermedia o esa desconexión por cuestiones de seguridad que ya mencionamos, pues sigue siendo conexión mecánica entre la cremallera, o sea, finalmente entre las llantas y el volante. ¿Cierto? Hay, actualmente hay creo que solamente dos vehículos que no tienen conexión mecánica eh, entre el volante y las ruedas, que no creo que veamos en inspección, porque es una Lexus, una de ellas es una Lexus japonesa que pues actualmente no creo que esté en el mercado de Colombia y la otra pues es la Cybertruck de Tesla, que son las dos empresas que han estado a la vanguardia con estos temas de dirección remota. Es decir, finalmente el volante se vuelve como si fuese un mando de esos de PlayStation que hacen la función simplemente electrónica y acá la cremallera recibe el movimiento y mueve a través de un motor, es decir, no hay una columna de dirección en ese vehículo. En el resto de vehículos que tenemos en Colombia, o sea, casi que el 100% podríamos decir, tenemos conexión mecánica que para mí es relevante revisarla, o sea, bajar, agacharse y mover esa columna de dirección para determinar si hay holguras en los elementos de la dirección. Finalmente acá tengo la cremallera puede ser ahí con el motor montado o puede ser como está en esta imagen, que es netamente mecánica. Guardapolvos de la cremallera igualito, ejes axiales de la dirección, terminal del eje axial y la rotulita de la dirección que va allá a acoplar con el portamanguetas. ¿Listo?
Y finalmente, dirección electrohidráulica. Entonces, tengo fluido hidráulico que va a ser la ejecución de la acción de la dirección o de la ayuda de la dirección, pero va a ser eh, no movido por una bomba del hidráulico que va conectado a una correa que va conectado a una al cigüeñal, sino que va a tener un motor eléctrico que le va a generar la presión a la bomba para enviarle la presión cuando necesite a la cremallera hidráulica. Entonces, tiene los beneficios de la hidráulica y combina los beneficios de la eléctrica, ¿listo? De la electroasistida. Digamos que el inconveniente es que pues mucho más costo de mantenimiento porque tiene muchos más componentes relevantes que mantener. ¿Listo? Vehículos en los que le he visto, muy pocos, pero hay uno que es muy común, el Sandero nuevo, el Renault Sandero en su versión full equipo, Dynamic, y creo que también el Sandero Stepway, de ese no estoy tan seguro, pero del Sandero Dynamic nuevo, de las últimas versiones, de los últimos modelos, pues, ha venido trayendo este sistema electrohidráulico y todo el conjunto de, de bomba, depósito y motorcito eléctrico, lo tiene como cerca de la rueda, no me acuerdo si izquierda o derecha, creo que izquierda, ¿cierto? Bien. Entonces vean que en este caso, ¿cuáles vehículos o cuáles sistemas de dirección requieren inspección de fugas sin o con goteo continuo? Pues los únicos que usen eh, esto fluido, que sería los sistemas de dirección de cremallera hidráulica y los sistemas de dirección de cremallera electrohidráulica, porque el resto dentro de la cremallera lo que va a haber es un, un esto una grasa y no va a tener de pronto la posibilidad de tener fugas, ¿cierto? Bien. Listo. Rines y llantas. Y bueno, nos queda rines y llantas, motor, combustible y transmisión. ¿Listo? Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Eh, para, ¿Para qué? Para ver si hay alguna pregunta. No sé si alguien tiene dudas de lo que hemos visto en la clase de hoy. Ok, listo, Marlon, no hay problema. Eh, eh, ¿No quedan entonces preguntas? Bien, es demasiada información, sí, la verdad, sí. Listo, entonces nos quedan solamente estos dos diapositivas. Sin embargo, sigue siendo ahí bastante información. Yo creo que mañana terminamos el numeral 6 de la 5375. Nos quedaría pendiente entonces el numeral 7 de la 5375 y ya con eso culminaríamos eh, el tema de la 5375. Nos queda pendiente las normas ambientales. ¿Listo? Entonces, yo creo que vamos a programar una reunión posiblemente el martes 2 de junio en las horas de la noche para podernos ver en algún CDA para hacer una práctica de pronto muy probablemente de motos, porque ya yo creo que mañana terminamos numeral 6 y el sábado como el numeral 7 es un poquito más rápido, podremos ver de pronto no todo, pero sí alguna parte del numeral 7. Trataremos de verlo todo porque no es tan extenso, son 37 efectos, si no estoy mal, tipo A y 7 efectos tipo B, o sea, son como 40 y algo de efectos, 43, algo así. Entonces, trataremos de revisarlos todos y ya como tenemos cierto conocimiento, cierto bagaje, acá hablando de defectos, pues de pronto nos rinde más. Pues con eso, el martes en la noche, pues hacer esta práctica
Y entonces, pues, algunos que no puedan asistir, les voy a mandar una actividad para que repliquen en sus CDAs, pues, lo que vamos a hacer. Entonces, que van a hacer principalmente el manejo de los equipos, ¿sí? Que parte de este curso es precisamente el manejo de equipos. ¿Listo? Listo, muchachos. Para mejorar las notas, seguir estudiando y estallar el último quiz. Sí, Fernando, cuénteme. Profe, tenía una preguntita, pero ya me la resolvió. Era, Entonces, pues, para los que no cuadramos están en la ciudad. martes en horas de la noche, tipo 6, 6:30. Yo de todas maneras les confirmo, les voy confirmando entre mañana y el sábado para precisamente la disponibilidad del CDA. ¿Listo? El que nos han prestado últimamente es un CDA que queda por Cañaveral. Entonces voy a de nuevo hablar con el gerente a ver si pues nos permiten para hacer la prueba ya dentro de este CDA. Si no, pues yo les estaré avisando de pronto en qué lado nos podríamos ver. Listo, hay otro que queda en Real de Minas, que también nos han prestado últimamente. ¿Listo, muchachos? Bien. Bien, muchachos. Entonces, no sé si Fernando tiene la mano alzada por error o algo, pero me confirma. Profe, Listo, entonces voy a era detener la para, o sea, grabación y pues nada, nos vemos entonces mañana para terminar este numeral 7 de